Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice así la palabra: Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 7. Dije 8 y 9, ¿verdad? Sí. Ok, voy a leer el 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Voy a hablar bajo el tema de la afirmación del Padre. El hijo y la hija de Dios tiene que buscar la afirmación de Dios. La confirmación de Dios. Estoy refiriendo a la afirmación, vamos a decir, de su ministerio, de lo que usted quiere hacer para Dios. ¿Por qué este tema? Porque muchas veces, y en tiempos que estamos viviendo hoy en día, hay gente que se mueve sin ser afirmados por Dios. Estamos viviendo una gran ola de gente que no se quieren congregar. Amén. Aleluya. Y no se quieren congregar porque quieren ministerios. Aleluya. Santo Dios. Y muchas veces si los ministerios no llegan, ellos van a los ministerios. Y siempre los ministerios tienen que ser confirmados por Dios. Amén. Afirmados por Dios. Amén. Dios tiene que afirmar y confirmar lo que Dios te ha llamado a ti. Jesús, en cierta ocasión en Mateo capítulo 16, versos 13 al 17, les hace dos preguntas a sus discípulos. Le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen Elías, otros dicen Jeremías, otros dicen Juan el Bautista resucitó, y otros dicen alguno de los profetas. Jesús los mira y les pregunta y les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué dicen ustedes de lo que soy yo? Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, salido de la boca de uno de sus discípulos, afirmando y confirmando, no porque alguien se lo dijo, sino porque Dios se lo reveló desde arriba quién era Jesucristo. Gloria a Dios. Y el ministerio de Jesucristo, alabado sea el Señor, no se quedó sin ser afirmado por Dios. Dice que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma sobre Jesús. Y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso se llama afirmación. Dios lo asevera, Dios lo certifica, Dios da testimonio de quién es Jesús. Gloria a Dios. Y Dios tiene que dar testimonio de quién eres tú. A causa de esa confesión de Pedro, Jesús le dice y lo mira: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Y le dice: y sobre ese fundamento edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y hay algo que le añade Jesús, y le dice: y a ti te daré las llaves. Note que le está diciendo: a ti te estoy dando ahora las llaves. Le dice: te las voy a dar en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que pasar por un proceso. Y eso es algo que no queremos pasar. El ministerio lleva procesos. El ministerio lleva
Dios, aleluya. Y Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves. Y se las iba a dar. No las llaves que dice la Iglesia Católica. Pero le dice aquí, a ti te daré las llaves. ¿Por qué se lo dice? Porque todavía Pedro tenía que madurar. Diga conmigo, tenía que madurar. Dígale a su hermano que está a su lado, tenemos que madurar. ¿Qué es madurar? Madurar es lo contrario de inmadurez. Y algo que nosotros tenemos que sobrellevar muchas veces es que gran porcentaje dentro de la iglesia les hace falta madurar. Aleluya. Todavía son inmaduros. Todavía se comportan como niños. Pedro tenía que pasar por ese proceso. Tenía que madurar. Y usted y yo como hijos tenemos que madurar. Gloria a ¿Cuántos Dios, dicen amén? aleluya. Tenemos que madurar. ¿Qué es ser una persona inmadura? Una persona inmadura es una persona que es inexperta. Una persona que tiene reacciones de adolescente. Es una persona irreflexiva. Santo Dios. Que no reflexiona. Gloria a Jesús. Una persona muchas veces imprudente. Aleluya. Una persona que muchas veces no escucha. No aprende. Bendito. Una de las señales de la inmadurez espiritual. Pedro tenía que madurar. Quebrantado para madurar. Él tuvo que pasar por un proceso. Hasta que él tuvo que llorar amargamente. Cuando vio a Jesús. Cuando esa persona es inconstante, diga conmigo inconstante. Una persona que hoy lo ve, mañana no lo ve. Hoy está en el fuego, mañana está llorando. Santo Hoy eres. comienza algo, mañana no lo termina. Santo eres, Señor. Le falta madurar, porque es inconstante. Otra de las señales de la inmadurez espiritual es una persona que es impaciente. Diga conmigo, impaciente. O sea que no tiene paciencia. Y Pedro iba a pasar por ese proceso de la paciencia, porque él era bien impaciente, bien impulsivo. Otra de las señales de inmadurez es que fácilmente se ofende. Una persona inmadura es una persona que fácilmente se ofende. Una persona que es egoísta. Y una persona que es egoísta es una persona que no piensa en los demás. Que piensa solamente en él o ella, pero no piensa en los que están a su alrededor. Son señales de inmadurez. Y usted y yo como hijos tenemos que madurar. La Biblia y el texto que toqué dice que Cristo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aun siendo hijo de Dios, él pasó por un proceso. Él pasó orando y pasó clamando. Llegó hasta Getsemaní y le dijo al Padre: pasa, si fuera posible de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Alabado sea el Señor. Muchos de los hombres que nosotros vemos en la Biblia tuvieron que pasar largos procesos. Estamos viviendo en tiempos de que la gente todo lo quiere 1, 2, 3. De que la gente cogió 1 año de instituto, 2 años de instituto, 3 años de instituto. Y muchas veces nos creemos mejor que el pastor. Hay que pasar procesos. Hay que prepararse. Todo eso es bueno. Pero lo más bueno es buscar la aprobación de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es real?
Amén. Es que Dios es real. Yo no sé por qué tanta cosa dentro de las iglesias y le hemos quitado el mando a Dios. El mando lo tiene Dios todavía. Santo Dios. El control lo tiene Dios todavía. Porque Dios no es mudo. Tampoco es sordo. Dios te conoce y me conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Amén. Dios sabe lo que te puede dar y lo que no te puede dar. Dios cuando llama a un hombre o a una mujer, no estoy hablando de pastorado, estoy hablando de cualquier ministerio, Dios siempre va a confirmar, Dios siempre va a afirmar todo eso, bendito sea el Señor. Porque si hay algo que ha caracterizado a Dios, que cuando Dios va a hacer algo, siempre desde el Antiguo Testamento Él lo confirmaba y Él lo afirmaba. ¿Cómo lo afirmaba en el Antiguo Testamento? Cuando Dios encontraba cosas que le agradaban a Dios en el Antiguo Testamento, si no era la nube, era el fuego. Por eso vemos que en la oración que tuvo Salomón, bendito sea el Señor, cómo obtuvo la respuesta de la aprobación de Dios Salomón, cómo llegó hasta allá arriba la oración de Salomón, cómo llegó hasta el cielo, tanto que llegó que le puso en bandeja a Salomón que él pidiera lo que él quisiera y él se lo iba a dar. Llegó porque tocó el trono de Dios, y cuando algo toca el trono de Dios, Dios lo va a mostrar, Dios lo va a afirmar, Dios lo va a confirmar. ¿Con qué? Con señales. Y no es la nube, es el fuego, porque la nube y el fuego tipifican la gloria de Dios. Y muchas veces en el tabernáculo la gente no podía hacer lo que tenía que hacer a causa de la gloria de Dios. Elías, cuando tuvo que confrontar a los Baales, un fuego descendió del cielo y confirmó que su profeta estaba ahí, que el hombre de Dios estaba ahí. Bendito sea Dios, porque Dios sigue hablando, Dios sigue afirmando, Dios sigue confirmando. Alabado sea Dios. Y mucha gente muchas veces no podía ministrar a causa de la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Porque Dios es real. Porque Dios es real. Y usted y yo tenemos que madurar. Ahora voy a hablar de algo que se llama la herencia. Diga conmigo la herencia. ¿Y qué es la herencia, pastor? Usted sabe que usted y yo como hijos, ¿qué somos? ¿Herederos de qué? Amén. Somos herederos de Dios en Cristo. ¿Y qué es una herencia? Una herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles. ¿A quiénes? A sus herederos. Pero ¿qué ocurre en la Biblia? En la Biblia, para que un hijo recibiera su herencia, tenía que madurar. Tenía que llegar por lo general a la edad de 30 años para recibir su herencia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Porque a esa edad se consideraba que el hijo era maduro, que había madurado para recibir lo suficiente como herencia. En el ámbito espiritual, Dios en su gracia soberana no tiene una edad específica para darnos como herencia lo que Él ya ha preparado de antemano. ¿Qué busca Dios, pastor? Entonces, Dios busca que usted y yo maduremos. Dios busca que usted y yo nos parezcamos cada día más a Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 verso 1 dice: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa herencia no es automática, es escogida por el Padre.
La edad no lo garantiza. Tengo que madurar. Gálatas capítulo 4 versos 1 al 3 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, que aunque es señor de todo, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Por el Padre. Y hay herederos que siguen siendo niños, que necesitan tutores. Y un tutor es alguien que enseña. Aleluya. Hay un tiempo designado por el Padre, pero hay herederos que siguen actuando como niños. Por eso retrasan lo que Dios tiene para ellos, porque se mueven de nada. Necesitan madurar, necesitan tutores que le enseñen. Dios es el que sabe cuándo usted puede recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Bendito sea Dios. Dios quiere bendecirnos. La bendición de nosotros no solamente está en el cielo, la bendición de nosotros también está aquí en esta tierra. Somos benditos allá arriba, pero también tenemos que vivir una vida de bendición aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pero hay un Aleluya. tiempo designado por el Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y eso significa que usted y yo tenemos que desarrollar algo que se llama carácter. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Cómo lo enseñó Jesús ese carácter? A veces, cuando hablamos de carácter, pensamos en un mandamás, en un jefe, en un dueño, en un señor. Nosotros somos siervos, no somos señores. Lo que califica delante de Dios es nuestro servicio a Dios. Bendito sea el Señor. Como nosotros le servimos a Dios. Hay que desarrollar ese carácter de Cristo. Eso que dice Pablo en Filipenses, que haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Él. Bendito sea el Señor. Se despojó de todo. Aleluya. ¿Para qué se despojó? Para servir. En la Biblia hay un ejemplo. En Lucas capítulo 15, versículos 11 al 13. Y vemos la historia de un muchacho que estaba joven, pero en su juventud le pide la herencia a su padre. Su padre le da la herencia siendo joven. Él era una persona que todavía no había madurado, todavía no era adulto, ni todavía era maduro. Era un joven y recibió la herencia. Puede que este joven tuviese fe, tuviese osadía. Le hacía falta algo, y era que no tenía carácter. ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendió después de haber gastado lo que su padre le dio. Lo aprendió cuando se vio sin trabajo, cuando le dieron a pastorear cerdos, cuando no tenía que comer. Y tenía que comer las algarrobas que le daban a los cerdos para comer. Que no había madurado, porque todavía era un joven, que todavía no era adulto, era menor, era joven. Fue ahí donde él reaccionó y dijo: pero ¿qué yo hago aquí? Este muchacho reaccionó en un chiquero y dijo: pero ¿qué yo hago aquí en la casa de mi padre? Ahí yo comía, ahí yo bebía, ahí yo tenía trabajo, ahí los criados me obedecían,
Ahí, si yo quería que me limpiaran las uñas, venía alguien y me limpiaba las uñas. Si alguien que quería bañarme, me bañaba, lo tenía todo. La casa donde un día este joven salió y donde nunca el padre se cansó de esperar a ese hijo, para que cuando ese hijo viniera, él pudiera afirmarlo como hijo, recibirlo y confirmarlo como hijo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Este hijo malgastó la herencia, y hoy en día hay muchos hijos que malgastamos nuestra herencia. Qué bueno es tener a Dios. Gloria a Jesús. Qué bueno es que Dios hable por ti, que pelee por ti. Alabanza, gloria a Dios. Qué bueno es que Dios abra puertas. Qué bueno es ir a la presencia de Dios y sentir esa presencia de Dios que te arropa, que te dice: aquí estoy hijo, aquí estoy hija. Gloria a Dios. Que te dice: no importa tu fracaso, no importa cómo estés, pero yo aquí estoy todavía, porque yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Bendito sea el Señor. Y te habla y te dice y te empuja y te dirige y te trae y te lleva y te habla y te hace de todo para que tú te mantengas en eso que Dios te quiere. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, alabado sea el Señor, Dios va a estar ahí, porque Dios es real, porque Dios es verdadero. Porque tanta división dentro de las iglesias, porque tanto pleito, porque le faltamos a Dios cuando Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que confirma, Dios es un Dios que tú tienes que colocar toda tu ansiedad, tu preocupación delante de Él, y tarde o temprano Dios va a responder a lo que tú le estás pidiendo. Porque no le servimos. Si te sacó del catolicismo, ya tú no le sirves al yeso que no habla, tú le sirves a un Dios de poder, a un Dios que dirige, a un Dios que encamina, a un Dios que te hace madurar, a un Dios que te pesa por el fuego, a un Dios que te lleva de la mano, a un Dios que cuando mira que estás cayendo, Dios suelta su mano para levantarte y te dice: aquí estoy. Estoy aquí. No me he ido, estoy todavía contigo. Que oímos ese grito de Dios y esa voz de Dios. Hoy la gente viaja de un lugar a otro para escuchar la voz de Dios. Si Dios te va a hablar, Dios no necesita que tú vayas donde todo el mundo va. Que tú escuches lo que todo el mundo escucha. El Dios que usted y yo le servimos es un Dios personal. Amén. Un Dios personal. ¿Qué quiere decir, pastor? Un Dios personal es alguien que tiene un trato contigo solo. Bendito sea el Señor. Un trato personal contigo. No tiene el mismo trato como lo tiene contigo. Bendito sea el Señor. Y no necesita, si Dios puede usar gente, pero Dios no necesita todas estas cosas para afirmarte a ti que Él está contigo, para afirmarte a ti lo que ya te he hablado, te lo confirmo hoy, para decirte a ti, bendito sea Dios, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar en tu vida. Dios no necesita, alabado sea Dios, multitudes, grandes predicadores. Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios, de que usted y yo somos hijos de Dios. A nuestro espíritu, porque Él está contigo, Él está conmigo, tienes que sentirlo. Él lo
Él te ha soltado, aunque no lo merezcamos muchas veces. Él no te suelta. Él no nos Gloria a suelta. Dios, aleluya. Él no nos suelta. Este muchacho malgastó su herencia. Y hoy en día hay mucha gente malgastando su herencia. En Lucas 2:52, que Jesús a los 12 años, él crecía en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En tu ministerio, cuando Dios te afirma a ti, no solamente es la gracia con Dios, también Dios va a testificar de esa gracia con los hombres. 12 años. Y arranca con su ministerio, no a los 13 años. Jesús arranca con su ministerio, que nada más le duró 3 años y fracción, cuando él tenía 30 años. No se volvió loco, no se desesperó. Él tuvo que decir a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado el momento. A los 30 años Jesús, mismo al comenzar su ministerio, dice Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23, que Jesús era como de 30 años. Génesis capítulo 41, verso 46. Dice la Biblia que José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón. ¿Y cuántas cosas pasaron antes de llegar a eso? 30 años cuando llegó a servir al faraón, rey de Egipto. Y dice que José salía de la presencia del faraón y recorría toda la tierra de Egipto. ¿A los cuántos años? A los 30 años salió jovencito de la casa de su familia, y no salió por su cuenta. Salió porque no lo querían, salió porque lo vendieron, salió porque lo entregaron, salió porque tenían celos, porque tenían envidia. Alabanza al Señor, pero todo eso Dios lo encaminó a bien. Alabanza al Señor, porque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que le temía a Dios, era un hombre, bendito sea el Señor, que aunque pasó por un pozo, que aunque pasó por la cárcel, que aunque pasó por muchas cosas, a los 30 años Faraón lo tuvo como segundo después de él. Dice segunda de Samuel capítulo 5 verso 4 que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Hebreos capítulo 5 verso 8 dice de Jesús que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? De eterna salvación para los que le obedecen. El enemigo probará tu identidad. Lo que Dios ha dicho de ti, el enemigo lo tratará de poner ¿en qué? En duda. Tengo que madurar. Cuando usted y yo maduremos, entonces Dios te va a enviar. En tiempos de inestabilidad en el mundo, donde las crisis, las enfermedades, la inflación, el entretenimiento, las guerras y un sinnúmero de acontecimientos, la Iglesia Pentecostal Casa de Dios sigue predicando la palabra de Dios.
sabiendo y proclamando que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, uniéndonos al esfuerzo de muchos mensajeros de Dios, que predican por el mundo entero y pidiendo al Todopoderoso Dios para que la palabra fluya y cambie y transforme. Estamos localizados en el condado del Bronx, New York, 823 Fair Street, Area Code 10474, apelando a vuestras oraciones y colaboración. Nuestros servicios: martes, servicio de oración hora 8 de la noche, viernes, servicio de damas y caballeros hora 8 de la noche, domingo, escuela bíblica hora 2 de la tarde, y nuestro servicio evangelístico hora 4 de la tarde, con transmisión en vivo a través de Facebook, a través de la página Ministerio Regalo de Dios. Toda la congregación les invita.